Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría conocer mucha información sobre la Guerra Civil Española? ¿Te gustaría mejorar tus destrezas orales, escritas, lectoras? ¿Te gustaría saber qué detonó este conflicto bélico en España? Mi nombre es Delia, soy profesora de español especializada en AS y A-Level Spanish. Me puedes encontrar en YouTube, lógicamente, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram, donde publico contenido exclusivo para alumnado intermedio y avanzado o AS y A-Level Spanish. Y quiero invitarte también a darle al like y suscribirte. Será fantástico para poder continuar haciendo vídeos. I've tried to collect as much information as possible regarding this topic. Use it as a podcast, use it to revise vocabulary, to revise contents, to know more about this conflict, use it to improve your reading skills. I'll be happy to help you and go further with your Spanish. So email delia@SpanishNoPanic.com to take some private lessons. And let me say that letters will be a bit small on screen, but I try to put everything in one go so that you had everything in front of you. This is a topic present in all exam boards. All specs have the Civil War as a topic in their syllabus. Depending on the exam board, they'll be more detailed or less detailed. I've tried to collect a lot of information, but also a lot of extra information that will be interesting for an A-level student. You can also use the summary just as a listening exercise, as I said, as a podcast, and while you go on the bus or wherever, and improve your listening skills. Tengo que empezar diciéndote que la guerra civil fue fruto de la mente de el general Francisco Franco, que fue destinado a Canarias y Norte de África por el presidente de la República, sabiendo que podía constituir un peligro por sus ideas conservadoras y ultracatólicas, y fue destinado a proteger militarmente Canarias y Norte de África. En Tenerife, una isla canaria, Francisco Franco tuvo una reunión secreta con militares de toda España y la decisión fue atacar el territorio español y comenzar una sublevación, de manera que España volviera a los antiguos ideales antes de la República. El 17 de julio de 1936, Franco toma un avión, el Dragón Rapid, que viaja a Melilla. En Melilla, los militares se unen y responden muy bien a la llamada del general Francisco Franco, de manera que empieza la sublevación. Desde Melilla, Franco viaja a Sevilla y Sevilla también se suma al golpe militar. En las grandes ciudades, los republicanos reparten armas entre la población. Saben que algo se está preparando por parte de los militares y los republicanos obtienen armas. Los aviones de Hitler tuvo un papel importantísimo en la Guerra Civil Española, trasladaron a 13.000 soldados desde Melilla al territorio peninsular español y casi 300 toneladas de material bélico, y evitan
los barcos republicanos en el estrecho. Los ejércitos son desiguales. Por un lado, tenemos al ejército republicano, que no era profesional, y al ejército de Franco o al ejército sublevado, que sí tenía un conocimiento muy amplio de tácticas de guerra. Los dos bandos, tanto el republicano como el bando franquista, destruyen, asesinan, violan, torturan. Por lo tanto, hablamos de que España se dividió en dos. Una guerra civil, como sabes, es un conflicto entre hermanos, entre familias, entre padres, hijos, entre vecinos. Por un lado, los republicanos, también llamados de otras maneras que te voy a comentar. Los republicanos en el mapa lo tienes en color salmón, y los nacionalistas en color violeta. Y también tienen sus uniformes respectivos, los nacionalistas o franquistas de color marrón, con la bandera española, roja, amarilla y roja, y los republicanos con ese uniforme también marrón, y la bandera roja, amarilla y violeta. Como hemos dicho, una guerra civil, y sobre todo una guerra civil de 1936 a 1939, como fue la Guerra Civil Española, fue una guerra en las trincheras, una guerra en el frente, una guerra cara a cara. Hoy en día tenemos guerras que se controlan por drones, satélites. En ese momento las guerras son realmente cruentas. Todas las guerras son terribles, pero la participación de Hitler ocasionó eh, gran destrucción y gran devastación, ah, y matanzas enormes. Por lo tanto, por un lado, tenemos que hablar del bando republicano, o también llamados los rojos o los republicanos o las tropas republicanas o el Frente Popular. El Frente Popular fue el grupo que gobernó durante la tercera fase de la República en España. Estaba formado por anarquistas, socialistas, comunistas, marxistas, leninistas y jóvenes obligados a luchar. Una mezcla de muchas ideologías, ¿verdad? Por eso se habla de que el bando republicano tenía muchas tensiones interiores, muchas luchas interiores, y por eso no ganaron la guerra. Más de 7.000 curas y monjas fueron asesinados en territorio republicano a manos de los republicanos, y también patronos y clases altas recibieron el nombre de checas a las persecuciones de curas, monjas, patronos, clases altas, las persecuciones, las torturas, los encarcelamientos de personas contrarias a su ideología. Los republicanos en un primer momento fueron milicianos, anarquistas, voluntarios sin experiencia ni disciplina, pero idealistas y motivados. A ellos se sumaron militares comunistas. Las mujeres participaron muy activamente en el bando republicano. Fueron milicianas y también no solo participaron en el frente, también tuvieron un papel importantísimo en los hospitales y las industrias de guerra. Como te he dicho, el gran problema en el bando republicano fueron las luchas internas, las discrepancias en su actuación. Madrid fue un bastión republicano, un enclave republicano
de vital importancia. Madrid resistió los ataques constantes de los nacionalistas y los bombardeos sobre escuelas, hospitales, edificios, el Museo del Prado. La protección de las obras de arte del Museo del Prado es un ejemplo extraordinario de cómo se defendió la ciudad. La población también luchó con uñas y dientes para proteger Madrid, pero sufrieron las consecuencias enormemente, enormemente. Y el bombardeo por parte de las tropas nacionales. Finalmente, Madrid fue controlado por las tropas nacionales y significó el triunfo de los militares, aunque Madrid fue el símbolo de la lucha contra el fascismo. Tenemos que hablar de las brigadas internacionales en el bando republicano. Las brigadas internacionales estaban compuestas por ciudadanos de 50 países aproximadamente que vinieron a España a luchar, a defender a los republicanos y a defender los ideales republicanos. 40.000, se habla de 40.000 brigadistas internacionales, personas que vinieron de Alemania, Portugal, Bélgica, Francia, etcétera, 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 Inglaterra, Reino Unido, para luchar contra Franco y contra la creciente amenaza del fascismo. Pensaban que España era el primer paso de los fascistas y pensaban que Hitler avanzaría por Europa y no querían eso, no querían una Europa fascista. Por lo tanto, vieron que España era el primer país que podía defenderse en esos términos. Una cuarta parte de los brigadistas internacionales murió en combate. Hay homenajes en muchos lugares de Europa y hay monumentos también a los brigadistas que tanto contribuyeron a la lucha. Si tenemos que hablar de condiciones, tenemos que decir que los republicanos recibían formación, sobre todo. Los soldados republicanos recibían formación, mientras que los soldados en el bando nacional recibían mejores condiciones, mejor comida, ropa. Por lo tanto, tenemos que decir que las zonas republicanas estaban caracterizadas por la escasez, el hambre y los refugiados, no solo entre los combatientes, sino también entre la población. Dos figuras importantes, George Orwell, de origen indio, pero un escritor británico que participó en el bando republicano, y Ernest Hemingway, que si bien no participó en el bando republicano, tenemos que nombrarlo como periodista de guerra. Y por otro lado, tenemos que hablar del bando nacional, o también llamado nacionalistas o franquistas o tropas nacionales, integradas por falangistas pertenecientes a la falange, después te hablo de eso, fascistas, personas de derechas, tradicionalistas, carlistas y jóvenes obligados. También muchos jóvenes fueron llamados a participar en la guerra. En el bando nacional, sindicalistas, campesinos, maestros republicanos fueron asesinados.
Habíamos dicho que en el bando republicano las checas asesinaron y torturaron a religiosos, patronos, clases altas y burguesas. En el bando nacional, los torturados y asesinados fueron personas pertenecientes a sindicatos, en inglés the unions, o campesinos, republicanos en general. La mujer, ¿qué papel tuvo en la guerra civil en el bando nacional? La mujer tuvo un papel pasivo, por llamarlo de alguna manera. Realizaban labores asistenciales, labores secundarias, cosían, cocinaban para las tropas y desarrollaban su sueño de ser amas de casa, como promocionaba el franquismo. Los sublevados recibieron ayuda de italianos, de Mussolini, los portugueses, Salazar, y los alemanes con Hitler al frente, y los marroquíes. Los soldados franquistas tenían, como hemos dicho, mejores condiciones, mejor comida, recibían una paga, recibían mejores alimentos. Falange, un grupo ultraconservador, ultracatólico, apoyó a Franco. Estaba compuesto por monárquicos, ultracatólicos, ultraconservadores, apoyaron a Franco, y la iglesia también se puso a favor del bando nacional. Consideraban que la guerra era una cruzada o guerra santa. La iglesia no ha pedido perdón por ese giro hacia ideas nacionales. Y si el bando republicano realizaba checas, en el bando nacional se llamaban paseos. Los paseos eran las torturas, asesinatos de personas partidarias de la República. Los sacaban de su casa, los sacaban de su cama, o los sacaban de las cárceles donde ya estaban como prisioneros, los conducían a un lugar y los mataban. ¿Cómo se desarrolló la guerra? La guerra, Franco pensó que la guerra sería un conflicto corto. Franco pensó que sería cuestión de meses. Sin embargo, se alargó durante 3 años, desde 1936 a 1939. Hubo combatientes obligados en ambos bandos y, lógicamente, deserciones. Hubo el exilio de cientos, miles de personas en el momento en que el bando republicano o el bando nacionalista ocupaba un territorio. La gente escapaba hacia otro territorio. Málaga fue asediada por las tropas franquistas. Es un episodio muy, muy triste de la Guerra Civil Española. Ese evento se conoce como la desbandá. Personas que escaparon de las tropas franquistas hacia Almería, desde Málaga a Almería, y en ese momento fueron bombardeados. Se dice que entre 3.000 y 5.000 civiles murieron tiroteados, bombardeados, a medida que avanzaban desde Málaga a Almería. La zona minera del mar Cantábrico resistió. Los trabajadores, sindicalistas, la población en general minera y trabajadora,
resistió a los ataques de las tropas franquistas. La Legión Cóndor ayudó. La Legión Cóndor eran unos aviones, un grupo de aviones y pilotos que Hitler prestó a Franco. La Legión Cóndor causó una terrible destrucción en el norte de España, sobre todo en abril de 1937 en el pueblo de Guernica. Sabrás que el famoso Guernica de Picasso representa la destrucción, simbología, destrucción del pueblo de Guernica. Se habla de que un 70% de las casas, de las edificaciones en Guernica se destruyeron. Bilbao cayó también y poco a poco todo el norte cae en manos de Franco. Te recomiendo, yo te mostraré ahora unos mapas, pero te recomiendo tener un mapa a mano para tener claro el conflicto. Franco, después de controlar el norte, intenta rodear Madrid por diversas partes y hay miles de muertos por parte de ambos bandos. Otras batallas importantes, las que se desarrollan en Teruel, Aragón o Lérida. En el intento de controlar Barcelona, tiene lugar la famosa Batalla del Ebro, una batalla muy sangrienta durante la Guerra Civil Española que supone el principio del fin. Franco y Hitler querían mostrar a Europa que ellos eran poderosos, que podían, que tenían futuro, y por su parte la República también quería demostrar que una Europa democrática era posible. Los republicanos resultan derrotados con más frecuencia de la normal. Barcelona cae en manos franquistas, hay detenciones y ejecuciones masivas y Barcelona se convierte en la cuna del separatismo y del anarquismo. Los republicanos caen derrotados, huyen, se produce el exilio de miles de personas hacia Francia y desde Francia a otros lugares de Europa. Madrid, después de Barcelona, Madrid sufre constantes bombardeos y cae en manos de Franco. Es un momento clave, ya que si cae Madrid, cae España. Se producen las marchas triunfales y la entrada triunfal de las tropas nacionalistas en Madrid y en cualquier territorio controlado por Franco. Como he dicho, la huida hacia otros territorios europeos o hispanos es impresionante, por barco, por tren, a pie. Miles y miles de españoles intentan huir. Y aquí tienes unos mapas que muestran el progreso de la invasión de los nacionalistas. Si por un lado teníamos en color rosado el norte, Cataluña, costa mediterránea, Andalucía, Madrid, Murcia, después vemos que el color azul va empujando, va controlando cada vez más territorios republicanos
Ahora el color rosado republicano es más pequeño. Hacia 1938 vemos que solo Cataluña y Madrid y parte de Andalucía, la parte sur del Ebro, siguen luchando, y por último Madrid y este corredor hacia el Mediterráneo finalmente son controlados por las tropas de Franco. ¿Qué ayuda recibió Franco del exterior? A pesar de que Europa pactó la no intervención, Italia y Alemania, también Portugal, se saltaron el pacto y ayudaron a Franco con material bélico. Hitler y Mussolini enviaron tropas y armas. La intención de Hitler era someter al comunismo, destruir al comunismo, pero también para Hitler fue un ensayo. Hitler quería saber cómo respondían sus pilotos y sus aviones en un conflicto bélico, si estaban preparados, porque fue un ensayo para la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, los republicanos también recibieron ayuda de Stalin con armas y asesoramiento sobre tácticas. Se habla de el oro de Moscú. ¿Qué significa? Los republicanos tuvieron que pedir ayuda a la población para pagar la cantidad de armamento que enviaba Rusia o la Unión Soviética. Entonces, recogieron kilos y kilos de oro que pagaron a Stalin a cambio de asesores, armamento. ¿Dónde está ese oro? Todavía es una incógnita. Todavía se busca dónde está esa cantidad de oro que pagó de los republicanos y familias republicanas que pagaron esa ayuda de la Unión Soviética. Tenemos que hablar de líderes, lógicamente, tenemos que hablar de Franco como líder del bando nacionalista, pero tenemos que hablar de Manuel Azaña, presidente de la República, como líder de los republicanos. Manuel Azaña llamó al orden y al respeto. Sin embargo, Juan Negrín, presidente del gobierno, mucho más belicista, llamó a la lucha. Dijo que había que seguir luchando. Y Negrín es el artífice de o es la persona que llevó a los republicanos a la batalla más larga y sangrienta, la batalla del Ebro, por la conquista, por el control de la esquina noreste de España. En octubre de 1936, Franco fue reconocido y nombrado jefe del gobierno por los militares, es decir, Franco es líder claro del bando nacionalista, y los territorios conquistados por las tropas franquistas lo aclaman, lo idolatran, celebran su llegada. Sus discursos levantan pasiones, mientras que Franco es jefe de algunos territorios, como puedes ver en color violeta. Poco a poco se va apoderando de los territorios. El bando republicano sigue luchando, pero el bando nacionalista vitorea, aclama, celebra que Franco los ha salvado de los republicanos.
Tenemos que hablar también de los niños, que son las víctimas mayores, las víctimas que sufren más en una guerra, ¿verdad? Lo tenemos en la guerra de Ucrania, lo tenemos en cualquier guerra. Los niños fueron víctimas de bombardeos, de hambre, fueron utilizados en tareas auxiliares, fueron utilizados con objetivos propagandísticos. Un dato importantísimo es que la República envió entre 30.000 y 50.000 niños al extranjero. Las familias tuvieron que deshacerse de sus hijos, tuvieron que enviar a sus hijos a otros países europeos donde no había guerra, también como ha ocurrido con los niños ucranianos, para salvarles. Se producían escenas terribles en los arcenes de los trenes, al pie de los barcos, al pie de los autobuses. Esos niños llegaron a Reino Unido, México, Holanda, Suiza, Dinamarca, Bélgica, la Unión Soviética. Se han llamado los niños de la guerra, aunque esa generación es muy mayor o ha fallecido eh, durante muchos años. Se han considerado héroes de España, niños que sufrieron en silencio la muerte de sus padres o la separación de sus padres. Y para terminar, quiero hablarte de cifras. Se habla de 500.000 de víctimas mortales. Se habla de 200.000 exiliados, personas que abandonaron el territorio español. Entre estos exiliados, innumerables escritores, sindicalistas, pintores, personas pertenecientes al mundo cultural español. No se puede saber cuántas violaciones de mujeres, cuántos desaparecidos. Todavía se buscan los cuerpos, los restos de desaparecidos. España está llena de enterramientos de víctimas de familias republicanas. 120.000 muertos a causa del hambre y la enfermedad. Se dice que 50.000 personas fueron ejecutadas una vez acabada la guerra, es decir, ejecutadas por el bando nacionalista. Los dos bandos causaron la muerte de personas del bando contrario. Sin embargo, el bando nacionalista continuó asesinando y torturando y encarcelando. Los ganadores, los vencedores, continuaron su campaña de destrucción de los republicanos. A esto se suma las víctimas por las condiciones en las cárceles, no solo las víctimas directamente fusiladas o asesinadas, sino también las víctimas por las condiciones en las cárceles. Muchos fueron empleados para construir carreteras, mausoleos, grandes, importantes edificios durante la España franquista, que será mi siguiente video. Y un último dato que es que la renta nacional y per cápita no recuperó su nivel de 1936, es decir, no se recuperó al nivel de antes de la guerra hasta finales de la época de la década de los 50. Por lo tanto, te he hablado de los primeros
momentos de la guerra civil. Te he hablado de los dos grupos, el bando republicano y el bando nacional. Te he hablado de cómo progresó la guerra, de las batallas importantes, la batalla del Ebro, eh, el bombardeo de Guernica, Madrid, Barcelona. Te he hablado de las víctimas más inocentes que son los niños. Te he hablado del apoyo que recibió tanto el bando republicano como el bando nacional y de los líderes. Espero que te haya gustado. Dale al like, suscríbete y atento, atenta a mi siguiente video. Adiós.